Buenas tardes, hoy vamos a dar inicio a la segunda unidad de la Cátedra de Cine, donde vamos a hablar sobre los aspectos básicos del documental cinematográfico. Primeramente les voy a hablar sobre los distintos tipos de documental, la definición de documental y hablaremos de algunos. Les recomendaré ver algunos documentales para que entiendan las distintas tipologías. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a leer acá la definición de documental. El documental es un producto cinematográfico definible como una muestra de la realidad a través de la perspectiva de uno o varios realizadores. De igual manera, puede definirse como una forma de arte social cuyo objetivo es hacer vivir al espectador un suceso o momento de la vida cotidiana, el pasado e incluso en ocasiones el futuro. Bien, entonces esta es la definición que yo coloco acá de lo que vendría siendo un documental. Pero para el profesor Corrido, en el año 2011, él dijo: un documental es un film que elabora creativamente la realidad, lo cual puede ser en acto o histórica. Selles puntualiza y dice que el documental es una interpretación creativa de la realidad, aporta conocimiento y ayuda a comprender la condición humana. Otro autor, Pinto, dice que, en línea, dice que el documental constituye una parte con respecto a los géneros en lo concerniente al contenido y la forma. De allí que lo defina como un tipo de cine eminentemente informativo y didáctico, que intenta expresar la realidad de forma objetiva. ¿Qué intenta? Según la autora, en la actualidad el mundo del documental es muy variado, tanto en su tratamiento como en su contenido, y por ello presenta las siguientes características. Pinto dice que el documental se aleja de la ficción, y ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Los personajes no son actores profesionales, por supuesto, son personas que se entrevistan o hablan frente a la cámara. Su longitud suele ser más corta que la de una película ordinaria. Suele proyectarse como complemento en las secciones cinematográficas. Presenta gran variedad de contenido. La representación de la objetividad es uno de los requisitos más peculiares del documental. Busca la realidad para filmarla y presentarla al espectador, y al filmarse en el mismo momento histórico revitaliza la expresión y el lenguaje cinematográfico. De esta manera se muestra que la producción documental busca tratar un tema específico de interés general, por lo que se divide atendiendo a su contenido semántico y su intencionalidad. Bien, entonces, ¿qué pasa con el documental? El documental busca e intenta recrear la realidad, pero por el solo mero hecho de hacer un encuadre ya está obviando una gran cantidad de cosas, aunque lo que esté fuera del encuadre se pueda inferir. Pero es imposible tratar de retratar con una cámara la realidad tal cual se presenta, porque es también una cuestión de interpretación. Hay muchos documentales que incluso abordan la misma temática, pero dependiendo del punto de vista que le da el documentalista, puede tener un mensaje distinto al de otro documentalista que aborda la misma temática. Entonces, el documental siempre está bajo la mirada subjetiva del director, donde él dirige la mirada de los espectadores hacia su visión del mundo, a su visión de cómo ve las cosas. Por supuesto, está sometido ante hechos y situaciones que ocurren frente a la cámara que él no puede controlar en su totalidad. Pero el documental en sí no busca actores, no busca de alguna forma personajes ficticios, sino que trata de ahondar en la psiquis humana. Sin embargo, hay una
digamos, un tipo de documental que yo no nombro en este libro, que se llama mockumentary o falso documental, que crean una situación y hacen que los entrevistados hablen como unos actores, son unos actores que están dejándose llevar por un guión que ya está preestablecido. Y es una realidad recreada. Entonces eso vendría siendo el falso documental o mockumentary. Bien, entonces recordemos que, como lo dice acá el libro, tenemos 4 tipos de documentales básicos. El documental expositivo, el documental de observación, el documental interactivo y el documental reflexivo. Vamos a empezar a hablar sobre el documental expositivo, que cuando terminemos esta clase, justamente acá arriba les voy a dejar el link, un link con distintos documentales expositivos. ¿Qué es un documental expositivo? Es el documental tradicional que utiliza voiceover o voz en off, utiliza entrevistas y mantiene una línea de exposición de los sucesos, que van de principio a fin y tienen un orden cronológico. Es un documental netamente tradicional, que es el que más comúnmente vemos de repente en televisión. Pero el documental expositivo, como ya les dije, es el documental que se hace de manera más recurrente y es el más común. Entrevistas, voiceover y contrapunteo entre los entrevistados. Es un documental algo, digamos, que va con la norma y que la gran mayoría está acostumbrado a ver. Bien, el documental de observación es aquel donde el documentalista se deja llevar por la cámara por los sucesos que van ocurriendo, y es un documental, es un tipo de documental muchísimo más fotográfico, se lleva más por la imagen, no hay entrevistas, solo hay imágenes y música, como el caso del Hombre y la Cámara, que se los voy a dejar aquí arriba, de Sylvia Bertov, que donde se inaugura el Cine Ojo, los documentales de Ron Frick, que se los puedo dejar acá arriba, y bueno, Baraka, que es uno de sus documentales más famosos, Samsara, que trabajó con la dirección de fotografía de Mark Madison. Entonces, estamos hablando de un documental donde lo que vale es la imagen y la música, y con la música nos dejamos llevar por el ritmo de lo que está sucediendo frente a los ojos del espectador. El documentalista simplemente va y graba, y luego en la línea de montaje les da ritmo con la edición. Vamos ahora a hablar del documental interactivo. Este tipo de documental no es que el documentalista le habla al público y el público le responde, no, porque el público envía algunos mensajes, no. Ese tipo de documental no. El documental interactivo es donde el documentalista se forma parte del documental, es decir, sale en cámara y de alguna manera es un personaje más dentro del documental. Son los típicos documentales de Michael Moore, como Fahrenheit 9/11, Sicko, y bueno, todos los documentales que ha hecho este director norteamericano, que les puedo dejar un link acá arriba para que lo vean. Estos tipos de documentales que en esencia este director, Michael Moore, se inserta dentro del problema del documental y se vuelve una persona, tiene prácticamente un enemigo dentro del documental que se vuelve el malo de la película y lo persigue. Y le busca y trata de hacerle preguntas incisivas para sacarle información, incluso para molestarlo. En documentales como Fahrenheit 9/11, el malo de la película es George Bush hijo, que era presidente de los Estados Unidos, y bueno, él asume en el documental y dice que el documental fue una implosión provocada por el mismo George Bush. Y bueno, todo el documental es él persiguiendo a George Bush y tratando de demostrar de que las Torres Gemelas fue una implosión ocasionada por el gobierno. Es su punto de vista, es su manera de ver las cosas,
Y bueno, el enemigo a vencer es George Bush. Entonces, igualmente cuando hace la película Sitco, los enemigos son las aseguradoras y él persigue a los directivos de las aseguradoras y los ataca fielmente. Y de hecho visita distintos países europeos e incluso Canadá para comparar el sistema de salud norteamericano con el sistema de salud en Francia, en Inglaterra, en Canadá. Y bueno, ha sido una crítica bastante fuerte al sistema de seguros en los Estados Unidos en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con la salud. El documental reflexivo vendría siendo el cuarto tipo de documental. Estamos hablando según su forma, cómo se hace. Es cuando el documentalista llama a la reflexión al final del documental. Aquí arriba les puedo dejar un corto documental que se llama La Isla de las Flores, ahí lo podrán ver, que trata prácticamente de llamar a la reflexión. Es un documental que trata sobre cómo en el proceso de la economía los cerdos quedan por encima de la cadena alimenticia de los hombres que no tienen dinero y no tienen libertad. Porque los desechos de las Islas de las Flores, que no se comen los puercos, se los comen un grupo de gente pobre que no tiene dinero. A pesar de que tienen un pulgar oponible y un telencéfalo altamente desarrollado. Entonces, este documental de alguna forma trata de hacer una reflexión sobre la libertad humana y hasta dónde puede llegar la desfachatez del ser humano en contra de los mismos seres humanos. Entonces es un documental que busca la reflexión. De alguna manera el documental puede utilizar recursos del documental interactivo, del documental expositivo o del documental de observación. Entonces, bueno, tenemos ahí estos cuatro tipos de documental, que son los cuatro tipos de documentales básicos. Pudiéramos ingresar allí también el mockumentary o el documental, el falso documental, que es recrear una situación y manejarlo con entrevistas como si estas personas estuvieran hablando sobre eso. La película El Ciudadano Kane de Orson Welles hace un falso documental sobre el personaje de Charles Foster Kane, sobre su vida pasada. Y Charles Foster Kane es un personaje que no existió. Bueno, no existió porque, bueno, le hace una crítica a uno de los hombres más millonarios de los Estados Unidos, pero tiene otro nombre y es un personaje ficticio. Y ese personaje ficticio se muestra como una especie de documentary sobre su vida, o una especie de falso documental. Entonces, bueno, tenemos ahí 5 tipos de documental importantes que sería decisión de ustedes si van a hacer alguno de ellos. Podemos hablar también de otros tipos de documental según su temática. Tenemos documentales históricos, documentales educativos, documentales ecológicos, documentales sociales, en fin, todos los documentales que se pueden hacer, que pueden ser de estos 4 tipos, pero además tienen una tipología que abordan una temática en específico. Entonces, bueno, el documental busca mostrar la realidad de lo que se está presentando sin necesidad de tener algún personaje que esté interpretando, un actor que esté interpretando un personaje, sino que alguien está hablando como realmente es y quién es. En el caso de los documentales interactivos, los documentales expositivos. En el caso de los documentales de observación, simplemente es imágenes y lo que está ocurriendo allí. Por supuesto, las personas que puedan salir allí, como en el documental de Baraka, están comportándose como personas, como lo que son, como lo que representan. No están hablando ni interpretando algún personaje. Entonces, bueno, esos son los tipos de documentales de los que les puedo hablar, y en torno a la definición de documentales, como ya saben, es tratar de representar la realidad como se presenta en la cámara, pero siempre bajo la visión subjetiva que tiene el director. El documental, podemos decir que es uno de los géneros más antiguos del cine. ¿Por qué es uno de los géneros más antiguos del cine? Bueno, porque los hermanos Lumière, hasta incluso Thomas Alva Edison, no salían a hacer una historia, a contar una historia de ficción,
salían a grabar lo que encontraban en las calles. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo que hicieron los hermanos Lumière, tomaron el cinematógrafo, fueron a León y un tren se acercaba y lo filmaron. Entonces, ahí están captando la realidad que está pasando allí. Después se fueron frente a una fábrica y un grupo de personas que iban saliendo de una fábrica con un perro y demás, un gentío, estaban grabando su salida. Ahí en ningún momento ellos se pusieron corte, vamos di esto, vamos a hacer una puesta en escena. No, simplemente buscaron tratar de retratar la realidad de lo que sucedía en la fábrica. Entonces, el documental en sí es el género cinematográfico por excelencia, porque fue lo primero que hicieron los pioneros del cine. Ya después, bueno, con Georges Méliès se comienza ya a hacer ficción. Y bueno, Edwin S. Porter comenzó a hacer películas de vaqueros. Pero el cine nace con el documental. Hasta incluso aquí en Venezuela, Manuel Trujillo Durán llevó unas chicas al lago de Maracaibo y ahí las filmó. Y listo. Algo que estaba sucediendo en el lago. Entonces, a veces el documental les puede parecer algo aburrido, tedioso, porque es más, digamos, más divertido hacer un cortometraje de ficción y crear una historia y demás. Pero el documental es un trabajo mucho más serio que trata de revelar lo que hace el hombre, lo que vive el hombre y toda su cotidianidad. Entonces, esto es un género bastante importante dentro del cine, un poco, digamos, abandonado. Muchos dicen por ahí que el documentalista, el cineasta que se dedica a hacer solamente documentales, no va a poder vivir de esto. Que consigue un mayor, digamos, reconocimiento a la hora de hacer largometrajes. Pero bueno, hay cineastas venezolanos que han hecho de todo, que hacen largometrajes, que hacen cortometrajes, que hacen documentales. Y el documental es importante porque, bueno, hay un documentalista chileno que él se llama Patricio Guzmán. Él hizo una serie de documentales que están en YouTube, bueno, por aquí les puedo dejar el link, que se llama La Batalla de Chile, que trata sobre los sucesos ocurridos después del derrocamiento de Allende y cuando se impuso en el poder Augusto Pinochet y todos esos acontecimientos que allí sucedieron desde la toma del Palacio de la Moneda y todo el bombardeo y toda la gente que estaba a favor de Allende y la gente que estaba a favor de Pinochet por allá en Chile en los años 70. Un momento clave en la historia latinoamericana. Y él filmó todo eso, estaba en plena dictadura y tuvo la valentía de salir a filmar y después lo estaban buscando para quitarle la cámara y huyó a España. Y bueno, después allá editó su documental. Y está consagrado como uno de los grandes documentalistas latinoamericanos y él tiene una bella frase en su página web, Patricio Guzmán se llama la página, y dice: un país sin documental es como una familia sin álbum de fotografías. Entonces es importante que hagamos documentales porque eso de alguna forma registra qué está pasando a nuestro alrededor. Y es un documento importante para generaciones futuras que puedan en algún momento desempolvar ese documental y ver realmente qué es lo que estaba pasando o hasta incluso utilizarlo como insumo para hacer nuevos documentales, porque el presente es una secuela, es un resultado del pasado. Todo lo que somos hoy en día es gracias a que gente antes que nosotros hicieron cosas importantes. Hoy en día no seríamos venezolanos si no hubiese ocurrido, si no hubiese existido Bolívar, si no hubiese existido todos estos procesos y todos los acontecimientos que ocurrieron en la Venezuela posterior. Entonces, el documental es importante realizarlo, es importante filmar lo que está sucediendo. Vuelvo y lo recalco. Es por eso que esta materia se dedica en gran parte a la realización documental. Bueno, entonces esto es en torno a lo que les puedo hablar sobre la definición de documental y los distintos tipos de documental. Ahora bien, el guión documental. ¿Qué pasa con el guión en los documentales?
Es distinto al guión de ficción, porque aquí ocurre lo siguiente, como ya se los he dicho. Yo tomo una cámara y yo voy a hacer un documental y yo no le puedo decir a un entrevistado qué es lo que va a decir. Entonces yo a veces digo, bueno, ser documentalista es un hecho filosófico en esencia, porque el filósofo se encarga de hacer, no dar buenas respuestas, sino de hacer buenas preguntas. Y entonces un documentalista debe hacerle buenas preguntas a sus entrevistados. Y gracias a esas buenas preguntas puede desarrollar el documental. Entonces el guión documental no es una cuestión cerrada como pasa con el guión de ficción, donde nosotros escribimos escena por escena, sino que simplemente hacemos una sinopsis, hacemos una escagrilla, hacemos un preguión muy abierto, una serie de preguntas, escogemos una música y nos dejamos llevar por los sucesos que van ocurriendo frente a la cámara. Y luego, cuando ya tenemos todo grabado y ya tenemos todas las entrevistas y tenemos gran parte de la información, nos dedicamos a escucharlas todas y en función de lo que nos digan los entrevistados podemos tomar en cuenta otras tomas para agregarlas en el guión. Y ya después que tenemos todos los planos, todas las tomas, todo filmado, bueno, ahora vamos a sentarnos a hacer un guión para la línea de montaje, en el momento en que vamos a editar. Y justamente allí decidimos en qué orden va a ir todo. Y es en la postproducción cuando realmente nos sentamos a hacer un guión técnico después de haber planificado toda una serie de tomas. Pero el guión para salir a grabar es muchísimo más abierto que el que vamos a hacer para un cortometraje o un largometraje de ficción. Bien, vamos a ver sí los principales pasos para realizar un guión documental. Primero, elegir el tema. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Después que elegimos un tema, nos sentamos y bueno, vamos a escribir, investigar sobre el tema. Y nos hacemos las preguntas de las 5 WH. ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué? Nos hacemos las 5 WH, respondemos las 5 WH sobre el tema. Y después, bueno, ya tenemos esto, ya sabemos de qué trata, cómo son las cosas, vamos a escribir una sinopsis. Vamos más o menos a imaginarnos cómo sería el documental y cómo sería el tratamiento. Lo hacemos en una simple cuartilla y en 2 cuartillas o más hacemos un argumento donde contamos mejor cómo va a ser ese documental. En función de eso nos sentamos y escribimos el primer punto, qué va a ocurrir en ese primer punto, en el segundo punto, qué va a ocurrir, en el tercer punto, qué va a ocurrir, en el cuarto punto, qué va a ocurrir. Un documental de 10 minutos, podemos hablar de 10 a 12 puntos. Luego hacemos el argumento general y esas preguntas las anotamos en una hoja del lado izquierdo y del lado derecho colocamos algunos comentarios de cosas que necesitamos para hacer esos puntos importantes. Después de eso, nos sentamos y hacemos lo que vendría a ser un tratamiento. Fíjese que acá dice elaborar el argumento general. Después de elaborar el argumento general, nos sentamos a escribir el tratamiento. Y empezamos. En la secuencia 1 vamos a hacer anotamos una serie de planos que vamos a utilizar. En la secuencia 2 hacemos los siguientes planos y en la secuencia 3 los siguientes planos, que van en orden de los mismos puntos de la escalerilla. Y después hacemos una aproximación de lo que diría la voz en off y después las preguntas que vamos a realizar, qué sonidos vamos a utilizar ambientes que tengan que ver con el documental, con el tema del documental y bueno, la música que vamos a utilizar. Anotamos los temas musicales que necesitamos o qué música más o menos, qué tipo de música que nos pueda componer algún músico. Entonces, y listo, eso es lo que tendríamos para salir a grabar. En todo caso, en base al tratamiento, hacemos un plan de rodaje y salimos a grabar, sin ningún problema. Ahora, después de esto, después de tener todo grabado, hacemos un guión para ir a editar y dividimos, colocamos de este lado las imágenes y de este lado el sonido. Y nos sentamos en la computadora y comenzamos a editar.
En sí, eso es lo más importante que se debe realizar para hacer el documental. Cuando hablo de las 5WH, mientras más información se tenga, mientras más sepamos de qué trata el tema y de lo que vamos a abordar, es muy importante hacerlo, no quedarnos solamente con las 5WH y apuntar hacia allá y empezar el proceso de grabación. Bueno, la próxima clase voy a continuar justamente hablando. Acá tienen las tareas que tienen que hacer. En la próxima clase nos vamos a dedicar a hablar de la unidad 3 y hablar de algunos aspectos de la preproducción y bueno, de cómo hacer en específico bien el plan de rodaje y de todos esos datos que necesitamos tomar. La estructura del plan de rodaje, la estructura del plan de rodaje y demás. Ahí vamos a ir con un poco más de detalle en función de eso, de cómo hacer las permisologías y demás. Bueno, ¿alguna pregunta, Andrea y Valeria?